Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de resistencia de materiales. La clase anterior vimos una introducción de la materia, revisamos cuáles son las hipótesis que necesitamos realizar para poder formular las teorías que van a modelar el comportamiento elástico de nuestros elementos estructurales. Y hoy vamos a meternos un poquito más en el detalle de lo que es el primer modelo matemático que vamos a desarrollar. Primeramente lo que vamos a hacer hoy es definir tensión, definir deformación y luego de eso vamos a analizar el comportamiento elástico de algunos elementos estructurales que van a terminar siendo bastante importantes para nosotros, como son las barras, los cables y los resortes. Luego de eso vamos a analizar el problema de barras estáticamente indeterminado. Esto va a ser una novedad, puesto que en estabilidad 1 no se analizan problemas estáticamente indeterminados. Entonces vamos a ver cómo debe analizarse un problema estáticamente indeterminado para poder resolver las reacciones de vínculo y la distribución de tensiones y deformaciones. Luego vamos a analizar algunos problemas los que están sometidos a diferencias de temperatura. Vamos a definir qué es la energía de deformación y cómo calculamos la energía de deformación en barras y en resortes. Y finalmente lo que vamos a hacer es analizar un problema de impacto. Es un problema dinámico que se analiza de una manera cuasi estática, digamos. Y también vamos a analizar a lo último el problema de tensiones en barras, pero tensiones calculadas sobre secciones inclinadas. Así que espero que les resulte interesante la clase. Comenzamos. Bueno, en esta segunda clase vamos a comenzar con el análisis de algunos elementos estructurales cargados axialmente. Van a ser elementos estructurales sencillos, pero que igualmente tienen bastante aplicación en ingeniería. Entonces, el primer elemento estructural cargado axialmente que vamos a ver es el resorte. Como todos saben, el resorte es un elemento que resulta de formar una hélice en general con alambres de acero o de algún material bastante elástico. Y desde el punto de vista de resistencia de materiales, es bastante complicado abordar el problema real del resorte. Con eso me refiero a cuál es la distribución real de tensiones y cuál es la distribución real de deformaciones. Para resolver ese problema deberíamos resolver las ecuaciones diferenciales de equilibrio y eso no es parte de la resistencia de materiales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el caso de resortes es simplemente imponer una relación fuerza-desplazamiento sin elaborar una teoría para justificar esta relación. Y esta relación es bastante conocida porque supongo que la habrán visto en Física 1, es F es igual a K por delta, donde delta es el desplazamiento del punto donde está aplicada la fuerza, que en este caso podría ser el desplazamiento de ese punto. Si es que F está aplicada en esa dirección. Entonces, esta es la única ecuación que vamos a tener para resortes y es una ecuación que sale de un experimento, es una ecuación empírica. ¿Qué es? Lo empírico es K. Entonces, K es una constante que debe medirse en un experimento y que define la proporcionalidad o la relación lineal entre fuerzas y desplazamientos. Algo que lo acabo de decir, pero es importante remarcar, esta expresión es lineal y es válida dentro de un determinado rango de desplazamientos. Si el valor de desplazamiento es muy grande, esta proporcionalidad deja de ser lineal y acá podría haber otra función
del desplazamiento para obtener la fuerza. Eso sería un resorte no lineal. Típico caso para los estudiantes de ingeniería mecánica son los resortes progresivos y digresivos que se usan mucho en suspensiones de vehículos. Ese es el primer elemento estructural. Nosotros lo vamos a usar como decía recién, simplemente esa ecuación, relación fuerza-desplazamiento, y como no tenemos una teoría válida para evaluar la distribución real de tensiones, que en realidad es una distribución tridimensional de tensiones, en ningún momento vamos a evaluar tensiones en resortes. Por lo tanto, uno nunca va a hablar en resistencia de materiales de el resorte si puede o no romperse. El segundo elemento estructural que vamos a analizar, ya lo vimos en la primera clase, son las barras. Para el caso de barras teníamos dos ecuaciones. La primera ecuación era sigma es igual a P sobre A, es decir, la tensión normal es igual a la fuerza que hay en una determinada sección transversal dividido el área. Ahora vamos a ver un poco mejor algunos casos particulares de barras cargadas axialmente para ver cómo evaluamos exactamente P. En este caso P es la fuerza externa, pero en algunos casos va a ser la fuerza interna. Y otra relación que teníamos era el desplazamiento es igual a P por L sobre E por A. Entonces, esas son las dos expresiones que vamos a tener para barras en estado uniaxial de tensiones. Recuerden que P tiene que cumplir una condición importante y esa condición es que tiene que estar aplicada en el centroide. Y el tercer elemento que vamos a analizar son cables. El cable tiene la particularidad que no puede resistir cargas transversales, entonces es un elemento bastante esbelto, digamos, que si uno lo carga en esta dirección no tiene rigidez. Entonces solamente transmite tensión en la dirección axial. Ocurre algo particular con el caso de cables, es que en realidad el cable viola una de las hipótesis principales de toda la resistencia de materiales, que es la hipótesis de isotropía. El cable en realidad no es isótropo. Todos saben que el cable es una trenza que puede ser de alambre, de polímeros o de cualquier otro material. Y en la dirección transversal tiene propiedades muy diferentes a las propiedades que tiene en la dirección axial. No obstante, la resistencia de materiales se las ingenia para calcular cables, asumiendo que es válida la relación fuerza-desplazamiento de las barras. Es decir, para el cable vamos a tener delta es igual a P por L sobre E por A, pero altera el área, ¿bien? Y le pone a este área el nombre de área efectiva. ¿Qué es alterar el área? En realidad, alterar el área es hacer algo similar a lo que se está haciendo para el resorte, es corregir de alguna manera una expresión que no es válida para este caso, pero tomo una expresión de un caso similar, podría decirse. Hay que tener un poco de imaginación para imaginárselo como similar, pero bueno, hay que hacerlo. Y corrijo el error que tiene esta ecuación modificando el área del cable y colocándole un valor al que voy a llamar área efectiva y que efectivamente tiene que salir de un experimento. No tengo otra manera de deducir cuál es este valor de área efectiva. A veces se hacen algunos cálculos dependiendo del área total que ocupa, digamos que el cable está ocupada por material, pero las correcciones empíricas de ese área efectiva, les voy a poner una E porque en realidad es una E, no sé por qué puse la F. Decía, entonces, las correcciones empíricas de ese área funcionan bastante bien. Entonces, esta es la relación fuerza-desplazamiento que vamos a usar para cables. No vamos a tampoco usar para cables una expresión para calcular tensiones normales.
Sí, vamos a utilizar algunas también leyes empíricas que nos dicen cuál es la fuerza axial que soporta como máximo un cable y eso tiene que salir de un experimento, es decir, tiene que estar tabulado por el fabricante del cable. Bien, estos son los tres elementos estructurales que vamos a ver para esfuerzo axial. Ahora vamos a resolver el ejemplo 2.1 del libro, que básicamente es una balanza. Nosotros colocamos un peso en esta ubicación que se llama W. Este peso transmite su fuerza a través de un marco rígido A, B, C, o sea que todo este así llamado marco, esta L es rígida. Y esta L rígida transmite fuerza hacia un resorte K a través de estas barras, que se consideran rígidas también. Y esta barra está roscada en la punta y tiene una tuerca en esa ubicación. No tiene una letra específica esta ubicación, pero ahí hay una tuerca. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Cuando ubicamos el peso W, inicialmente este marcador está en ese punto. Cuando dejamos actuar el peso W, el marcador va o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso estira el resorte. Y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuántas vueltas tenemos que dar la tuerca para llevar el marcador a la posición original, que sería el 0, digamos. Entonces, primeramente, hay algo que hay que leer con detenimiento del libro, es el enunciado. Y el enunciado lo que dice de importante es que este marco A, B, C es rígido. Por lo tanto, en ese marco no vamos a tener que calcular nada. Además, acá en el punto B hay un punto de pivot, que es lo que hace que el marco rote respecto de ese punto. Y obviamente el ejercicio va a dar algunos datos. Una es la constante K, otro es el peso W, y no hay ningún dato más. Eso quiere decir que este tramo de barra y este tramo de barra se asumen rígidos, porque de lo contrario, para resolver el problema necesitaríamos saber cuáles son las constantes elásticas y las constantes geométricas de ese tramo de barra para resolverlo. Entonces, procedemos como sigue. ¿Qué tenemos para hacer? Primeramente, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. ¿De quién? Del marco ABC. Bien, entonces A, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. B, sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerza no nos dice mucho porque si por ejemplo hacemos sumatoria de fuerzas verticales, la fuerza de W probablemente se absorba en el punto B y tampoco tiene mucho sentido hacer la sumatoria de fuerzas horizontales porque la fuerza horizontal transmitida en esta ubicación se absorbe en este punto, que es parte de lo que sería la vinculación, que es toda esta estructura. Bien. Entonces, no tiene mucho aporte la sumatoria de fuerzas. Entonces, la podría hacer, pero no tiene mucho sentido. No aporta. Y en cambio la sumatoria de momentos sí. Podríamos hacer sumatoria de momentos respecto de cualquier punto, pero nos conviene hacer sumatoria de momentos respecto del punto B, que es el punto donde tengo una articulación y si hubiera alguna fuerza concentrada ahí, que en realidad son las fuerzas que transmiten las cargas, no generan momento. Por lo tanto, es fácil hacer la sumatoria de momentos en el punto B.
¿Qué me dice la sumatoria de momentos en el punto B? Bueno, me dice que este peso por esta distancia es igual a la fuerza que hay en el resorte por esta distancia. El peso va hacia abajo, por lo tanto esto tiende a rotar en sentido antihorario. Quiere decir que la fuerza del resorte va en este sentido. ¿Okay? Entonces, la fuerza interna del resorte, me refiero, ¿no es cierto? La fuerza externa del resorte va en el sentido opuesto. Entonces, a esta distancia en el libro le llaman B, a esta distancia entre A y B se llama B, por lo tanto puedo decir que el peso W multiplicado por B es igual a F en el resorte multiplicado por esta distancia que se llama A. Bien, como el peso W es dato, automáticamente conozco cuánto vale FK. Entonces tengo resuelto cuánto vale la fuerza en el resorte. Si conozco cuánto vale la fuerza en el resorte, conozco cuánto se estiró el resorte. Bien. Y lo que se estiró el resorte, como este tramo de barra es rígido, es lo mismo que se movió este punto. Por lo tanto, al aplicar la ecuación del resorte a esta otra ecuación, digamos a unir una ecuación con la otra, podemos obtener cuánto se mueve ese punto que está ahí, que es el punto que sería el cero de la balanza. La ecuación constitutiva del resorte es F es igual a K por delta. En este caso F es F sub K, es la fuerza aplicada en el resorte. K es la constante del resorte, que es conocida. Esto debería ser delta, ¿no? Entonces, conozco F sub K, conozco K, y puedo despejar delta. Y he calculado cuánto se estiró el resorte, que es lo mismo a lo que se movió el punto C. Y directamente podría decir que este es el delta en C. Bien. ¿Qué más? Necesito saber... conociendo el paso de la tuerca, necesito saber cuántas vueltas tengo que dar a la tuerca para mover esa distancia de delta sub c, que es equivalente a decir cuánto tengo que enroscar la tuerca para que este punto que se corrió cuando se deformó vuelva al cero. ¿Okay? Hay algo que es importante notar del ejercicio, yo lo dibujé exactamente como está en el libro, que es qué momento es el que está dibujado. Y uno podría decir, o podría pensar, que el momento que está dibujado es el momento deformado, y en realidad es la configuración deformada después que enrosqué la tuerca, porque el punto está en cero. Bien. Originalmente, cuando uno tiene la configuración con la guía en cero, la única manera de que la guía esté en cero con el peso aplicado es que yo ya haya enroscado la tuerca. ¿Okay? Entonces es algo que tienen que pensarlo y que es importante pensarlo detenidamente para entender el problema y no cometer errores en la solución. Entonces, la ecuación de la tuerca, por así decirlo, es un poco abusivo decir la ecuación de la tuerca, pero en fin, básicamente dice que el delta axial, o sea, lo que se mueve la tuerca, es igual a la cantidad de vueltas por el paso. El paso es dato, porque depende de la geometría de la rosca. Entonces, el delta que yo necesito mover a la tuerca es el mismo que es el que necesito traer la punta de la guía hacia la izquierda. Por lo tanto, la cantidad de vueltas, que es la incógnita, es igual a delta sub c sobre p. Y esa sería la solución del problema. Acá no hay mucho que pensar si uno encara el problema así. Ahora, podríamos empezar a pensar qué hipótesis hicimos para resolver el problema y qué hipótesis podrían o no
hacerse en un caso práctico. Y es algo que siempre me gusta charlar porque independientemente del proceso de solución, que es bastante sencillo, si uno no comprende bien el problema y no comprende bien las hipótesis, cuando uno le cambia en este problema, este procedimiento no sirve más. Entonces, si no entiende el problema, es muy difícil resolverlo. Supónganse que el ejercicio no hubiera aclarado que este tramo de barra es rígido. Que me estoy refiriendo a este tramo y a este tramo, ¿no es cierto? Efectivamente, esas dos barras estarían sometidas a esfuerzo axil y sería un problema que podríamos resolver porque lo podríamos resolver con las ecuaciones que vimos en la clase anterior. Básicamente, delta es igual a P por L sobre E por A. Si no hubieran aclarado que este tramo y este tramo es rígido, el ejercicio lo podríamos haber resuelto igual, salvo que necesitaríamos un dato adicional que es cuál es el área de este tramo. Y obviamente este tramo también. ¿Y cuál es esta longitud? ¿Y cuál es esta longitud? Entonces, el problema podría aparecer con esa variante, sí, podría aparecer. Lo que tenemos que pensar es que esto es un problema, es una barra que está sometida a estado uniaxial de tensión, eso es un problema que ya conocemos. Y por lo tanto, sumando al delta sub C un delta adicional que sería el desplazamiento de la barra, que es P por L sobre E por A, donde P es la misma carga que el resorte, porque efectivamente esta barra está soportando la misma carga del resorte. Acá tendríamos, la ecuación se transformaría en que, por ejemplo, delta sub C podría aparecer un delta en la barra, que le podríamos llamar delta en la barra, es igual a F sub K, que es la misma que el resorte, por L sobre E por A. Y como tenemos dos barras, podríamos sumarle la de la otra barra acá también. Esa es una variante que puede aparecer en el problema. Otra variante que puede aparecer en el problema es decir que este tramo de barra también es flexible. Efectivamente, eso también es estado uniaxial de tensiones, podríamos resolverlo, pero no nos afectaría en la solución en el punto que nos interesa, que es en el cero del marcador. ¿Por qué? Porque el peso se movería un poco para abajo, pero el balance de fuerzas de momento seguiría siendo el mismo. Entonces, ¿podría eso ser flexible? Sí, pero no nos afectaría la solución. Otra cosa que podría ocurrir es que el marco ABC no sea rígido. Y eso efectivamente podría pasar. Podría ser que el marco ABC no sea rígido, pero en ese caso no podríamos resolver ese problema porque tendría un desplazamiento transversal. Es decir, este marco se deformaría de esa manera y eso no es estado uniaxial de tensiones, sino que es flexión. Entonces, si bien podría pasar, no es algo que podríamos resolver con la teoría con las teorías que hemos visto hasta ahora, que básicamente es una. Otra cosa que podría pasar es que si esta rotación es muy grande y este desplazamiento es muy grande, en realidad la configuración deformada del marco ABC sería una cosa así. Y el peso estaría colgado de acá, ¿no es cierto? Y esto giraría también en esa dirección. Entonces es como que todo giraría en este sentido. Obviamente estoy queriendo dejar el peso en la dirección de la gravedad, por lo tanto gira el marco, ¿no? Pero si eso ocurre, acá tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que ahora esta fuerza no es perpendicular al marco. Entonces, en el balance de momentos tenemos que tener en cuenta este ángulo. Bien. El problema es que ese ángulo es función de la solución, que es delta. Por lo tanto, ese problema, si bien puede ocurrir, es un problema que decimos que es no lineal, porque no tenemos una expresión lineal directamente para calcular la deflexión en C, porque la fuerza es función del propio C. Entonces, ese problema puede ocurrir, sí, pero no es un problema que resolvemos en resistencia de materiales porque es un problema no lineal. Por lo tanto, acá aparece una hipótesis que la mencioné al principio, pero que no
desde el punto de vista de la teoría no lo mencionamos, que es la linealidad geométrica. Linealidad geométrica implica, para este caso, asumir que el desplazamiento en C es pequeño. Quiere decir que la constante de resorte es lo suficientemente grande como para que este giro, digamos, o esta desalineación entre el peso y la perpendicular sea pequeña. ¿Por qué? Porque si esa desalineación no es pequeña, la solución del problema no es lineal. Entonces, este es el enfoque que vamos a usar para resolver problemas en la materia. Básicamente el pensamiento es, esto está bien, está bueno plantearlo, hago balance de momentos, calculo, es lo primero que tengo que pensar del problema. Pero algo más importante es mirar el problema y decir qué cosas pueden ser diferentes de ese problema. Qué cosas pueden cambiar, qué cosas en la realidad pueden modificarse de tal manera que el esquema de pensamiento me cambie y lo importante en este caso es adquirir herramientas para poder abordar todas esas problemáticas que aparecen en los casos prácticos y en general nunca son tan didácticas como es el caso del ejercicio y como es el caso de la mayoría de los ejercicios que se plantean en el libro. Vamos a analizar ahora el problema de esfuerzo axial no uniforme. En este problema mantenemos las mismas hipótesis de la teoría de esfuerzo axial, pero ahora vamos a permitir que las fuerzas varíen con la coordenada axial y vamos a permitir que las áreas, o sea, la constante geométrica de nuestra teoría de esfuerzo axial, también varíe con la coordenada axial. ¿Por qué decía la área es la constante geométrica de nuestra teoría de esfuerzo axial? Porque nuestra teoría tiene dos fórmulas básicamente. Delta es igual a P por L sobre E por A, que este es el desplazamiento, y la tensión sigma es igual a P sobre A. O sea, la constante geométrica que aparece en las dos fórmulas es el área. Vamos a ver que en las teorías que continúan, torsión, flexión, no es el área de la constante geométrica que gobierna los problemas. En este caso, en el caso de esfuerzo axial, sí. Entonces, ¿cuál es el efecto de la variación de las fuerzas y de la variación del área con la coordenada axial? Que la tensión normal varíe con la coordenada axial y que el desplazamiento varíe con la coordenada axial. Es importante notar que el desplazamiento en una barra, como por ejemplo podría ser esta, esto ya lo van a hacer en la práctica, también varía el desplazamiento con la coordenada axial, así que ojo con esto, porque en este problema si uno mide desplazamientos en esta ubicación o en esta ubicación, obtiene valores diferentes, básicamente porque la longitud asociada al tramo es diferente. Esto lo van a practicar bien en los ejercicios. Entonces, ¿cómo enfocamos este problema? Siempre vamos a usar el mismo esquema de pensamiento y creo que es un esquema que funciona bastante bien para, diría, la totalidad de los casos. Los ejercicios que se encuentren en la práctica van a ser muy similares a este, no iguales, no es que este es un caso genérico que abarca a todos, pero en general es siempre el mismo esquema. O sea, hay una variación de áreas, una variación de fuerzas, puede ser que los ejercicios den como dato todas las fuerzas y pidan un desplazamiento, o pueden ser que den como dato un determinado desplazamiento en alguna ubicación y no conozcan una fuerza, etc. Recuerden siempre que tienen que pensar la cantidad de ecuaciones que tienen, la cantidad de incógnitas y ver si es posible resolver los problemas. Por suerte, en la práctica siempre los problemas que van a tener se pueden resolver. Así que no va a ser algo por lo cual vayan a tener problemas. Entonces, decía, ¿cuál es el esquema de pensamiento para resolver el problema? Primero divido en los tramos en los cuales simultáneamente el área y la fuerza son constantes. ¿Cuántos tramos tengo si hago ese análisis? Tengo este tramo entre este punto y este, vamos a llamarle a este punto A este punto B y este punto C. Entonces, entre A y B, el área es constante y la fuerza interna
es constante. La fuerza interna deberían poder calcularla recordando lo que vieron en estabilidad 1 en diagramas de esfuerzo normal. Si no recuerdan bien esa parte de estabilidad 1, lo que tienen que hacer es, el esquema es sencillo, me paro en el medio del tramo y miro todo lo que tengo para arriba de fuerzas o todo lo que tengo para abajo, es lo mismo, y la sumatoria de fuerzas para arriba o para abajo me va a dar la fuerza total que está absorbiendo esa sección transversal. ¿Por qué da la fuerza total? Porque cualquiera de los dos tramos que analicemos está en equilibrio estático, y si está en equilibrio estático la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es cero. Entonces, tengo este tramo donde la fuerza interna es constante, tengo este tramo donde la fuerza interna es constante y tengo este tramo donde la fuerza interna es constante y la área también. Entonces, en este caso tendría 3 tramos. Como la ecuación que tengo para medir desplazamientos es lineal, en el sentido de que no hay nada que esté al cuadrado, ni que tenga una función rara, un coseno o algo por el estilo, puedo superponer desplazamientos. Entonces, como puedo superponer desplazamientos, si quisiera medir, por ejemplo, el desplazamiento de este punto, diría que es el desplazamiento de este tramo, más el desplazamiento de este tramo, más el desplazamiento de este tramo. Entonces, en una ecuación sería que el desplazamiento en A es igual al desplazamiento del tramo AB, o pueden arrancar de abajo para arriba, de arriba para abajo, es lo mismo, del tramo AB más el desplazamiento del tramo BC más el desplazamiento del tramo, a este punto le voy a poner D, CD. Bien. Y esa ecuación me permite determinar desplazamientos en el punto A. Si quisiera determinar desplazamientos en algún punto intermedio, como puede ser este o cualquiera, supónganse que a ese punto intermedio le vamos a poner como nombre E, y quisiera medir el desplazamiento E, diría que el desplazamiento de este punto, de nuevo, como este punto está fijo, es igual al desplazamiento de este tramo, más el desplazamiento de este tramo, más el desplazamiento de ese tramo. Entonces sería que el desplazamiento en E es igual al desplazamiento EB más el desplazamiento BC más el desplazamiento CD. Y así lo podrían hacer con cualquier tramo, con cualquier ubicación intermedia, digamos, del elemento estructural. Ahora, ¿cómo calculo cada uno de estos valores? Con la fórmula de esfuerzo axial. ¿Qué tengo que tener cuidado? Poner los valores que correspondan dentro de la fórmula. Por lo tanto, supongamos que queremos calcular desplazamiento en A y quiero saber cuánto vale delta AB. Delta AB es P por L sobre E por A dentro del tramo AB. Para no confundir, voy a llamar a los valores de fuerza interna con la letra N. Estoy siguiendo la convención del libro y la convención que vamos a seguir en la práctica, para diferenciar con una letra los valores de fuerza externa, en este caso P o F, con los valores de fuerza interna. Por lo tanto, la ecuación sería N del tramo AB por la longitud del tramo AB por el módulo de elasticidad del tramo AB por el área del tramo AB. Y puedo hacer lo mismo con los otros dos tramos, y eso me daría EBC por ABC más lo que dé para el tramo CD. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Poner el valor de fuerza interna dentro de la fórmula, no el valor de ninguna fuerza externa. Para calcular el valor de fuerza interna tengo que ubicarme en el medio del tramo, en cualquier ubicación del tramo que estoy analizando, y mirar hacia arriba o hacia abajo todas las fuerzas que tengo. Y la sumatoria va a dar lo que está absorbiendo la sección transversal interna que estoy analizando de ese tramo. Entonces, ese es el mecanismo de análisis
de los problemas de esfuerzo axial no uniforme. Si quisiera medir tensión, es exactamente lo mismo. Si quiero medir tensión del tramo, por ejemplo, la tensión del tramo AB, que es este tramo, me paro en el medio del tramo, me fijo la fuerza interna que tengo, que en este caso no va a ser una fuerza externa, sino fuerza interna, entonces digo, esto es N AB sobre el área de AB. Y esa va a ser la tensión que tiene ese tramo. La tensión que tiene este tramo no va a ser la tensión que tiene la misma tensión que tiene este tramo, ni la misma tensión que este tramo, simplemente por el hecho de que tanto la fuerza interna como el área van cambiando. Entonces, este sería el esquema de análisis y de pensamiento de los problemas de esfuerzo axial no uniforme. Hay una cuestión que es importante, que en el libro está mencionada, y es muy importante que lean las secciones del libro que dicen limitaciones. Y ese hecho es que cuando uno plantea la teoría de esfuerzo axial, no considera lo que ocurre en la distribución de tensiones en los puntos donde cambia la sección. Entonces, hay que tener cuidado o hay que asegurarse de que las longitudes de los elementos estructurales no sean muy pequeñas en relación a las dimensiones de la sección transversal. Lo que ocurre es que en estos puntos, en los puntos donde hay cambio de sección, la distribución de tensiones no es exactamente un estado uniaxial de tensiones, sino una distribución de tensiones tridimensional. En realidad, si uno pudiera hacer un análisis numérico, una simulación, un análisis de elementos finitos, vería que en estos puntos hay tensión casi cero. Y en este punto también. Y la tensión se empieza a distribuir uniformemente a medida que nos vamos corriendo del cambio de sección hasta llegar en una ubicación, la tensión hace esto, hasta llegar a una determinada ubicación que la tensión sí es casi constante en la sección transversal. Entonces, si tengo un tramo que es demasiado corto, este error es grande. Entonces, nuestra teoría de esfuerzo axial no va a capturar el valor real de la tensión. Lamentablemente, en estos puntos, en los radios de acuerdo, digamos, el valor de tensión normal es más grande que el valor nominal que nosotros calculamos con esta fórmula. Por lo tanto, hay que de alguna manera corregir, ya vamos a ver más adelante que vamos a usar algunas tablas para corregir el valor real de la tensión en los lugares donde hay cambios de sección. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. En los puntos donde hay cambios de sección, nosotros hacemos de cuenta de que el error que estamos cometiendo no es muy importante, porque de otra manera tendríamos que recurrir a una teoría mucho más complicada, que no es parte de la resistencia de materiales, para resolver el problema. Esto va a aparecer en todos los temas de la materia, así que es algo que lo voy a ir repitiendo a lo largo del desarrollo. Una de las utilidades fundamentales de la resistencia de materiales es la solución de problemas hiperestáticos. En estabilidad 1, como bien sabrán, no se resolvían problemas hiperestáticos, puesto que con el planteo del equilibrio de fuerzas y el equilibrio de momento no era suficiente para resolver las reacciones de vínculo. Para el caso de resistencia de materiales, vamos a tener la posibilidad de resolver problemas hiperestáticos, y esa capacidad aparece porque tenemos la posibilidad de plantear ecuaciones adicionales que resultan de asumir flexible al elemento estructural. Entonces, si bien no tenemos una teoría específica para la solución de problemas hiperestáticos, vamos a utilizar la misma teoría que para problemas isostáticos, solo que vamos a elaborar un procedimiento de solución que si lo respetan en cuanto al planteo de las ecuaciones, les va a servir para resolver la mayoría de los hiperestáticos que vamos a tratar en la materia. Entonces, voy a plantear un problema genérico. Supónganse esta barra.
está empotrada en los dos extremos y que tiene en este punto una fuerza aplicada P. Primeramente lo que vamos a hacer para resolver este problema es plantear las ecuaciones de equilibrio, similares a las que planteábamos en estabilidad 1. Entonces el primer paso de la solución es equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio de este problema dicen que la reacción en el vínculo, vamos a ponerle un nombre al vínculo, vamos a decir que esto es A, por lo tanto acá tenemos una reacción RA. A este vínculo le vamos a poner un nombre B, por lo tanto acá tenemos RB. Entonces el equilibrio dice la reacción en A más P más la reacción en B tiene que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas, si esto fuera X, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y es igual a RA más P más RB. Bien, entonces esa es nuestra ecuación de equilibrio. Por supuesto no podemos resolver el problema aún cuando conocemos P porque tendríamos dos incógnitas. Por esta razón no lo resolvíamos en estabilidad 1. La segunda ecuación que tenemos, o el segundo paso para la solución del problema, es la relación de compatibilidad. La relación de compatibilidad nos va a relacionar los desplazamientos de cada uno de los tramos con las condiciones de borde globales del problema. Las condiciones de borde son los vínculos. Entonces, los dos vínculos me dan dos datos. Uno es que ese punto no se mueve y el otro es que ese punto tampoco se mueve. Entonces, el desplazamiento entre A y B, el desplazamiento relativo tiene que ser 0 porque ninguno de los dos puntos se mueve. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad me dice que delta AB es igual a 0. Podría separar este delta AB en tramos. ¿Por qué? Porque las relaciones fuerza-desplazamiento del problema de esfuerzo axial son lineales. Entonces podrías decir que el desplazamiento de este tramo más el desplazamiento de este tramo es igual a 0 y que la suma de los dos es igual a delta AB. Para eso le voy a poner un nombre a este punto, le voy a llamar C. Entonces voy a decir que el delta AC más el delta, que es el desplazamiento, CB es igual a 0. Y esa es la ecuación de compatibilidad. Es una ecuación adicional que en estabilidad 1 no teníamos. El tercer paso va a ser plantear las relaciones fuerza-desplazamiento. Las relaciones fuerza-desplazamiento para el problema de esfuerzo axial salen de la fórmula delta es igual a P por L sobre E por A. Solo que como ahora tenemos varias cargas y varios vínculos, en vez de poner P vamos a poner el esfuerzo interno. Entonces, con las relaciones fuerza-desplazamiento de cada uno de los tramos puedo obtener una ecuación adicional que la puedo inyectar directamente en esta expresión para igualar a 0 y así poder complementar con el equilibrio para resolver el problema. La relación fuerza-desplazamiento del primer tramo, o sea, el delta AC, es igual a el esfuerzo interno en ese tramo por la longitud del tramo dividido el E del tramo por el área del tramo. De la misma manera, puedo decir que la relación fuerza-desplazamiento del tramo CB es igual al esfuerzo interno del tramo por la longitud del tramo sobre el E por A del tramo. Bien. Y ahí tengo el conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas que debería resolver para determinar todas las variables del problema. ¿Por qué digo que determino todas las variables del problema? Porque si logro resolver este sistema,
voy a poder lograr resolver cuánto vale la reacción en A, cuánto vale la reacción en B, y si conozco cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B, voy a poder encontrar cuánto vale las tensiones y las deformaciones. Ahora, falta un paso clave, que es identificar cuánto vale cada uno de los esfuerzos internos en los tramos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es reemplazar NAC y NCB, que son los esfuerzos internos, por su valor expresado en función a fuerzas externas. Entonces voy a decir que delta AC es igual a, y ahora me fijo cuánto vale el esfuerzo interno en AC. Para eso lo que tengo que hacer es pararme en algún lugar de ese tramo y mirar todo lo que tengo para la izquierda o todo lo que tengo para la derecha. Si miro todo lo que tengo para la izquierda, tengo RA. Por lo tanto, esto es RA por el L del tramo es AB, dividido el E del tramo por el área del tramo. Bien. Y lo mismo tengo que hacer con el tramo CB. ¿Cuánto vale el esfuerzo interno en el tramo CB? Exactamente el mismo procedimiento, me paro en alguna ubicación intermedia del tramo, miro todo lo que tengo para la izquierda con respecto a fuerzas y tengo RA más P. Por el L del tramo dividido el E por A del tramo. Y con esta ecuación tengo resuelto, no resuelto, pero tengo planteado todo el sistema de ecuaciones que necesito para resolver el problema. ¿Cómo procedo a resolver el problema? ¿Qué es lo que van a hacer en la práctica? Bien, para eso lo que tengo que hacer es introducir las ecuaciones de equilibrio dentro de cada una de las expresiones del desplazamiento e igualar los dos desplazamientos o sumarlos e igualarlos a cero, que es la ecuación de compatibilidad. Si hago eso, voy a ver que, supónganse que quiero reemplazar RA y lo voy a reemplazar por menos P menos RB, porque si despejo RA y paso por la izquierda, del otro lado me queda menos P menos RB. Entonces, si igualo estas dos utilizando esta, la ecuación total que tengo es entonces es menos, voy a escribir así para que sea más claro, delta AC, y acá abajo escribo quién es delta AC. En vez de poner RA voy a poner menos P menos RB. Sigo con lo que es dato del LAB sobre EAB por AB. Y este es el delta AC más delta CB, que el delta CB es NCB, que había dicho que era RA más P. Si acá en vez de poner RA más P lo pongo en función de RB, porque esta ecuación la tengo en función a RB, me queda que RA más P es igual a menos RB. Entonces esta ecuación me queda, acá me quedo más, menos RB por L CB por E CB por A CB. Y esta es el delta CB. Todo esto es igual a 0. ¿Qué hago con esta ecuación? Despejo RB, porque P es dato. Es decir, P es la carga aplicada, por lo tanto tiene que ser dato. Si P no fuera dato, deberían darme como dato alguna de las reacciones, si no el problema no tiene solución. Y este es un punto que les había comentado hace un rato, que es necesario prestar mucha atención respecto de la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas que tengo. Siempre en los problemas de resistencia que les vamos a dar van a tener solución.
pero en los casos de la práctica, ustedes son quienes tienen que darse cuenta de qué datos necesitan para poder resolver el problema. Entonces, desde acá, despejo RB. Bien. Y si despejé RB de acá, y P es dato, puedo venir con RB a la ecuación de equilibrio y calcular RA. Entonces, de esa manera tengo resuelto RB. Todos los C y los A también son datos, obviamente, que son las propiedades del material y las áreas de las secciones transversales. Tengan en cuenta que si no conozco el área y no conozco el material es imposible decir cómo se va a deformar, y si no puedo decir cómo se va a deformar tampoco voy a poder calcular las reacciones de vínculo. Por lo tanto, de esta manera resuelvo RB, resuelvo RA, y si conozco RA y RB, conozco cuánto valen los esfuerzos internos, y si conozco cuánto valen los esfuerzos internos, puedo conocer cuánto valen las tensiones de cada uno de los tramos. ¿Por qué? Porque la tensión, por ejemplo, del tramo AC es igual al esfuerzo interno del tramo AC dividido el área del tramo AC. De la misma manera, la tensión en el tramo CB es igual al esfuerzo interno en el tramo CB dividido el área del tramo CB. Y de esa manera resolví cuánto valen las tensiones, las dos tensiones en cada uno de los dos tramos, cuánto valen los esfuerzos internos y cuánto valen las reacciones de vínculo. Este es el procedimiento genérico para resolver un problema hiperestático, es el mismo que van a utilizar para resolver todos los problemas hiperestáticos, con alguna que otra variación, pero en general el procedimiento es el mismo. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, planteamos las ecuaciones de compatibilidad. El paso 2 es el paso que tienen que trabajar o que cada uno se tiene que dar cuenta cómo plantearlo, y ahí está la habilidad que uno debe obtener de la práctica. Y el paso 3 es insertar las ecuaciones que conocemos para los desplazamientos de cada uno de los tramos para obtener el valor final de las reacciones de vínculo a través del planteamiento de la unión de las ecuaciones de compatibilidad con las relaciones fuerza-desplazamiento. Vamos a plantear ahora la solución del ejemplo 2.5 del libro. En este caso tenemos dos barras. Una en realidad es un tubo hueco exterior. Creo que el tubo exterior es de cobre. Y el tubo interior es de acero, que es este. En realidad no es un tubo, sino es una barra maciza. Y sobre las dos barras hay una placa que cumple la función de transmitir uniformemente la fuerza, y sobre esa placa actúa una carga P. La solución del problema es bastante rápida, pero primeramente tenemos que prestar atención a un par de cuestiones asociadas a las hipótesis de los problemas, sobre todo porque problemas similares no pueden aparecer en otros temas, como por ejemplo flexión, y como las hipótesis cambian, si bien la geometría del problema es la misma, el esquema de solución es diferente. Lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las hipótesis que deberíamos cumplir para que esto sea un problema de esfuerzo axial. Y si bien en el libro no está hecho explícito, P tiene que estar aplicada en el centroide de área de los dos tubos, de las dos barras, digamos, para que sea válida la hipótesis de estado uniaxial de tensiones. Quiere decir que además, tanto el tubo exterior como la barra interna tienen que tener el mismo centroide de área, lo cual obviamente es así porque son las dos secciones transversales circulares y hay simetría en el problema. Entonces la resultante de P sobre cada uno de los tubos va a estar aplicada en el centroide. Entonces esa hipótesis se cumpliría. Lo segundo que tenemos que pensar es que la placa que funciona
como mecanismo para transmitir la fuerza, debe ser rígida. Si esa placa no es rígida, obviamente tiene una deformación que no es consistente con un problema de tracción, porque podría flexionar. Y si ese fuera el caso, no podríamos resolver el problema. Por lo tanto, vamos a asumir que esa placa, que es esta que está acá, es rígida. Si eso ocurre, planteamos la solución del problema con los pasos que vimos anteriormente, y para eso vamos a tener, primer paso, equilibrio. El equilibrio me va a decir que la fuerza exterior P tiene que ser igual a la fuerza que absorbe el tubo externo más la fuerza que absorbe la barra interna. Entonces, si a esa fuerza le ponemos, por ejemplo, N sub S y N sub C, digamos para representar al acero y al cobre, vamos a tener que P va a ser igual a N sub S más N sub C, donde ya acomodé los signos porque sé que como esta fuerza va hacia abajo, las otras dos fuerzas van a ir hacia arriba, de tal manera que esta ecuación ya tiene los signos incorporados porque estoy de alguna manera adivinando qué signos van a tener las reacciones o las fuerzas internas. Entonces esta sería la fuerza interna en la barra de acero y esta sería la fuerza interna en el tubo exterior de cobre. Esa sería la ecuación de equilibrio. Acá viene la parte siempre a la cual hay que prestar bastante atención, que es la ecuación de compatibilidad. Y la ecuación de compatibilidad de este problema me va a decir que este punto está fijo y este punto baja un determinado valor, un determinado delta, que no conozco. Pero tengo un dato importante que es el que tengo que utilizar y que lo necesito sí o sí para poder resolver el problema, si no, no lo puedo resolver. Es que tanto la barra interna como el tubo exterior tienen el mismo delta, bajan lo mismo. ¿Por qué? Porque esta placa es rígida. Entonces, ese dato es esencial para la solución del problema, diría que es la parte más importante de la solución del problema, que es detectar que tanto el desplazamiento en el tubo exterior de cobre como en la barra interior de acero es el mismo. Por lo tanto voy a decir que el delta del acero es igual al delta del cobre. Y esa es la ecuación de compatibilidad. Este es el punto más importante de la solución del problema. Diría que si uno plantea esta ecuación o identifica esta igualdad, tiene el problema casi resuelto porque el paso número 3, que es plantear las relaciones fuerza-desplazamiento, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el delta en A es simplemente el esfuerzo en A por el L de A. Acá, bueno, cometí un error respecto a las letras. Acá el A es de acero y acá era una S de steel en inglés. Por lo tanto, este delta A me estoy refiriendo al acero. Entonces acá el subíndice indica cero. El módulo de elasticidad del acero por el área del acero. De la misma manera puedo plantear que el delta en el cobre es igual a el esfuerzo interno en el cobre por L del cobre dividido E del cobre por el área del cobre. Y esas serían las relaciones fuerza-desplazamiento. Recuerden lo que dije recién, este NA es este mismo, lo voy a reemplazar por las dudas, porque acá había puesto steel de acero en inglés y acá puse acero, entonces este sería A. Okay. Entonces, puedo dejar NA en esta ecuación y reemplazar acá NC y escribir NC es igual a P menos NA, y de esta manera tendría
resuelto el problema para NA. Y si resuelvo NA, vuelvo a la ecuación de equilibrio y resuelvo NC. De tal manera que el problema de esta manera está resuelto, digamos. ¿Cómo calculo las tensiones? La tensión en el acero va a ser NA dividido el área de A. La tensión en el cobre va a ser N en el cobre dividido el área en el cobre. Y ahí está resuelto, completamente resuelto el problema. En la práctica ustedes lo que van a hacer es practicar, meter estas ecuaciones acá adentro para poder despejar correctamente y así practicar el mecanismo de solución. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio? Es que lo que uno tiene que darse cuenta que no se puede transferir, digamos, es la parte de experiencia en la solución del problema, que es plantear la ecuación de compatibilidad, que no es exactamente igual que el planteo anterior, del problema anterior, pero sigue el mismo principio. Conociendo las condiciones de vínculo o las condiciones de borde, identifico cómo se desplazan los elementos estructurales que contiene el problema. Vamos a analizar ahora el problema de efectos térmicos en esfuerzo axial. No hay mucha teoría que desarrollar en este tema porque las ecuaciones que vamos a utilizar son empíricas. Básicamente lo que vamos a hacer es efectos de la temperatura. Lo que vamos a hacer es proponer una relación empírica para la deformación axial. Y esta relación lo que dice es que la deformación es igual a un coeficiente alfa por la variación de temperatura de la barra. Entonces, el problema es el siguiente. Tenemos una barra que está sometida enteramente a un cambio de delta T, a un cambio de temperatura, a un delta T. Esta variación de temperatura es uniforme en toda la barra. Y lo que vamos a proponer es que esta variación de temperatura genera una deformación axial, siendo esta la coordenada axial, igual a alfa por delta T, donde alfa es un coeficiente determinado experimentalmente para determinado material, o sea, varía para cada material. Y de esta manera obtenemos de manera sencilla una medición de la deformación basada en una relación propuesta. Esa relación es válida para varios casos de aplicación en ingeniería, no es válida siempre, hay muchas veces que esta relación no es lineal y acá aparecen más coeficientes, pero para muchos de los casos en ingeniería esta relación es válida. Y como en resistencia de materiales utilizamos teorías lineales y no analizamos casos no lineales, nos vamos a quedar con esta expresión como válida para casi para todos en realidad los casos que analicemos en resistencia de problemas con variación de temperatura. Si tenemos en cuenta que la deformación epsilon había sido definida como el desplazamiento dividido la longitud inicial, vemos que el desplazamiento es igual a la deformación por la longitud, por lo tanto, si la deformación es alfa por delta t, en esta barra, por efecto de la temperatura, voy a tener un desplazamiento que es igual a alfa por delta t por L. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular incremento de desplazamientos en problemas de barras sometidos a una variación de temperatura. Algo importante es, para definir el delta T necesitamos definir una temperatura inicial del problema. En general esa temperatura se toma la temperatura ambiente. Y en muchos casos, además, el delta T suele representar una variación de temperatura en dos condiciones medioambientales disímiles por efectos
de las estaciones, por ejemplo, una temperatura mínima en invierno, una temperatura máxima en verano. En ingeniería civil se usa mucho definir el delta T de esa manera. En ingeniería mecánica, por otro lado, el delta T estaría referido, como dije recién, a una temperatura ambiente fija, por ejemplo, 20 grados, y la temperatura máxima está definida por una cantidad de calor determinada que uno aplica a la barra. Entonces, la forma en la que uno define el delta T o la práctica que va a permitirnos calcular el delta T puede ser cualquiera. Lo importante a tener en cuenta es que la relación es lineal y esta expresión es válida en tanto que esto funcione. Para el caso de barras isostáticas, algo a tener en cuenta, o una conclusión a tener en cuenta es, cuando apliquemos una diferencia en temperatura a una barra isostática, esa barra incrementa su longitud, pero no tiene tensiones internas. Esto es lógico porque si por ejemplo a esta barra le aumentamos la temperatura y miramos la fuerza interna en cualquier ubicación, todo lo que hay para la derecha, por ejemplo, es cero de fuerza, por lo tanto la tensión que es igual a la fuerza interna dividido el área va a dar cero. Y para el caso de barras hiperestáticas ocurre una situación diferente. El cambio de longitud es cero, y como el cambio de longitud es cero, al aplicar una diferencia de temperatura, la barra se quiere expandir y no puede porque está vinculada en los dos extremos, y eso hace que acumule tensiones. Entonces, son dos conclusiones que van a aparecer en los problemas de la práctica, en los isostáticos y en los hiperestáticos, que es importante mencionar. No deberían buscarle mucho la vuelta a esta expresión. Muchas veces uno se explica o se pregunta de dónde sale esta expresión, y para nosotros, para la ingeniería, esto es empírico. Es una ley que sale de un experimento. Así que esto sería todo por efectos de temperatura. En problemas elásticos, la energía de formación es la capacidad que tiene un cuerpo deformado, que está en una configuración deformada, de realizar trabajo. Desde el punto de vista de la solución de problemas, cuando uno tiene la información de que se cumple determinado principio de conservación de energía, es importante identificar expresiones para la energía de formación de los diferentes problemas que analicemos. Por ejemplo, para el caso de esfuerzo axial, si logramos identificar una expresión para la energía de formación de una barra que está sometida a una determinada carga, vamos a poder utilizar el principio de conservación de la energía para identificar el estado de equilibrio de esa barra en determinada situación. Lo mismo va a ocurrir para todas las teorías que desarrollemos a lo largo de la materia, como por ejemplo va a ser torsión, flexión, y bueno, esas dos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la energía de formación en barras es un concepto análogo al de energía de formación en resortes que utilizamos en Física 1 para resolver problemas por conservación de energía. No representa una complejidad o un concepto adicional, es simplemente eso. Lo importante es poder calcular la energía de formación en barras y poder utilizar esa expresión para encontrar una configuración de equilibrio de la barra ante la solicitación de una determinada carga. La expresión para la energía de formación en problemas de resistencia de materiales es la misma que utilizamos para los problemas de elasticidad. Uno podría llegar a las mismas expresiones de diferentes lugares, a las expresiones de energía de formación en barras me refiero, pero si usamos la expresión de elasticidad para la energía de formación, que es un medio de la integral en el volumen de la tensión por la deformación, si utilizamos esta expresión podemos aplicarla a cualquiera de los problemas de resistencia de materiales, y sería válido lo que obtendríamos. Supónganse que lo aplicamos al caso de barras.
esta expresión nos daría algo así. Como tanto la tensión como la deformación son constantes en el área, la integral en el área es en realidad una multiplicación y el área puede salir afuera de la integral, por lo tanto nos quedaría la integral en L de sigma por epsilon diferencial x, si x es la coordenada axial. Ahora bien, la tensión en problema de fuerza axial es P sobre A y la deformación es delta sobre L. Y la integral en L la podemos hacer directamente porque no hay función de x para integrar. Entonces nos queda lo siguiente. Bien, este L se va con L, con este L, y este A se va con este A. Y de esta manera obtenemos una expresión que es un poco más intuitiva que la anterior para la energía de formación, que es un medio de la carga por el delta. Obviamente lo que hice fue este problema, ¿no es cierto? No lo aclaré, pero la energía de formación de la barra. Muchas veces esta expresión no es conveniente, por lo tanto podemos reemplazar a delta con P por L sobre E por A, que es la expresión para el desplazamiento del problema de fuerza axial. Entonces la energía de formación nos quedaría un medio de P cuadrado sobre E por A. Y esta expresión es una de las más utilizadas para resolver problemas de resistencia de materiales que requieren el uso o de la evaluación de la energía de formación. Hay algo muy importante para notar de esta expresión para la energía de formación. Esa cuestión para notar es lo siguiente. La expresión para la energía de formación es una función no lineal de la carga. Y eso no es un detalle, puesto que el hecho de que sea una función no lineal de la carga nos quiere decir que nunca vamos a poder superponer estados de carga para calcular energía de formación. Y con esto me refiero a lo siguiente. Si tenemos este problema, que tiene, por ejemplo, una carga P1 aplicada en esa ubicación y acá una carga P2, no podemos decir que la energía de formación de este problema va a ser la energía de formación de la barra cuando actúa P1 más la energía de formación de la barra cuando actúa P2. Eso no lo podemos hacer porque la función de energía de formación es una función no lineal de la carga, por lo tanto no podemos superponer energías de deformación calculadas a partir de diferentes estados de carga. Es decir, no es válido el principio de superposición, lo cual es lógico por lo que decía recién, la expresión es no lineal. Ahora bien, sí es válido superponer energía de formación de diferentes tramos cuando actúan las dos cargas. Quiere decir que yo puedo calcular la energía de formación del tramo 1 y la energía de formación del tramo 2. Bien, pero cuando calculo la energía de formación del tramo 1, tengo que utilizar en vez de P la expresión para el esfuerzo axial de ese tramo cuando actúan las dos cargas. Quiere decir que en ese caso la energía de formación del tramo 1 sería un medio de N en el tramo 1 cuadrado por L del tramo 1 sobre E1 por A1. Y N del tramo 1 es la fuerza interna que hay en ese tramo. Si corto el tramo en alguna ubicación y miro todo lo que tengo para la derecha, sería P1 menos P2. Entonces, para ese caso sería un medio de P1 menos P2 por L1 sobre E1 por A1. Entonces, esta es la forma para calcular energía de formación en barras. No la vamos a usar demasiado, salvo algún caso particular que ahora sigue, pero es una expresión válida que se utiliza muchas veces en ingeniería
y es importante tenerla en cuenta. Ahora vamos a analizar un problema que no es estrictamente estático, pero lo vamos a analizar en un instante de tiempo determinado, de tal manera de poder sacar algunas conclusiones respecto de la estática de este tipo de problemas de impacto. Es un problema ejemplo que nos permite sacar una conclusión importante, por lo tanto vale la pena repasarlo en detalle. Supongamos que tenemos una barra que tiene por fuera un collarín M, o así se llama en el libro, digo el nombre del collarín o collar, que lo vamos a soltar desde una determinada altura H, y al llegar al punto que ahí he marcado denominado como 0, este collar M golpea contra la barra y la desplaza una magnitud delta. En realidad este desplazamiento va a ser variable en el tiempo porque este punto va a oscilar, de tal manera que si uno dibujara el desplazamiento de ese punto, daría algo por el estilo. El máximo va a ser un valor que lo vamos a marcar como delta máximo, delta M. Voy a seguir la misma nomenclatura del libro. El libro, este problema está en la sección 2.8, la figura es la figura 253 y las ecuaciones son de la 251 en adelante. Entonces, este punto es el punto de desplazamiento máximo, y como es el punto de desplazamiento máximo y esto es una onda a la que podríamos decir que es senoidal, sin entrar en mucho detalle de la dinámica porque no tenemos herramientas para resolver la dinámica de este problema, pero sí puedo decir que en este punto la velocidad es 0. La velocidad en toda la barra es 0. Si planteo un principio energético o planteo la conservación de energía y digo que en ese punto la velocidad es 0, podría decir que en ese punto, en ese instante de tiempo, por las dudas voy a dibujar la escala, esto sería tiempo y esto sería desplazamiento. En ese instante de tiempo donde ocurre el delta máximo, hay dos energías en la barra. Por un lado la energía potencial y por otro lado la energía de deformación. En el instante inicial tampoco tengo energía cinética, ¿no? Voy a asumir que eso lo suelto sin una velocidad inicial. Y en el instante final tampoco tengo energía cinética. Por lo tanto, puedo plantear una sumatoria de energías entre el instante inicial, cuando este collar está a una altura h, y el instante final, que es cuando el collar está con la barra desplazada en su magnitud máxima. Y decir que, bueno, en el instante inicial la energía potencial es el peso del collar. Por esta distancia voy a tomar como referencia del análisis este punto, como 0 del análisis de ese punto. Por lo tanto, la energía potencial sería H más delta máximo. En ese instante inicial no tengo energía de formación porque la barra está indeformada y tampoco tengo energía cinética porque no suelto el collar con una velocidad inicial. Y en el instante inicial la energía se tiene que conservar, por lo tanto voy a poner un signo igual ahí. En el instante final tengo que la barra está deformada, por lo tanto tiene energía de deformación interna, y el collar está en el punto de energía de formación, en el punto de energía potencial 0. Bien, para escribir la expresión de la energía de formación podría utilizar un medio de P por delta. No es muy conveniente porque no conozco ese P. Si en vez de poner P pongo una expresión como función de delta, sacándolo obviamente delta es igual a P por L sobre por A, puedo decir que encuentro una expresión para escribir la energía de formación solo en función de delta. Esto está hecho en detalle en el libro en la deducción de energía de formación, pero básicamente lo que da está en la ecuación 251 y esto da lo siguiente: E
por A por delta máximo al cuadrado sobre 2 veces L. Esa sería la energía de formación en el punto de desplazamiento máximo de la barra. Obviamente tomé el cero de energía potencial ahí, por lo tanto no tengo energía potencial. De nuevo está la expresión 251 del libro. Esta es una ecuación cuadrática en delta M, que es el delta máximo, a lo cual puedo resolver. Entonces, la solución de este problema da lo siguiente. Voy a copiar la expresión, me voy a saltear un par de pasos para ir rápido a la conclusión, pero voy a copiar la expresión 254, que me dice que el delta máximo es igual a delta estático más delta estático al cuadrado más 2 veces h por el delta estático, todo eso a la 1 medio por raíz cuadrada. Entonces esta es la solución. Esta ecuación está un poco simplificada por el hecho de que se escribió a el delta estático, lo escribí más arriba para no tapar, se escribió al delta estático como el peso por L sobre E por A. ¿Qué es el desplazamiento que tendría este problema si el peso de M estuviera aplicado estáticamente? Entonces, esta es la solución de esta ecuación haciendo simplemente ese reemplazo. Esto me da una conclusión que es bastante obvia, que es que cuando más grande sea h, más grande va a ser la magnitud del desplazamiento máximo. Y me da otra conclusión que no es tan obvia, pero que es más importante, que es la siguiente. Si suponemos que el h es máximo, lo cual sería equivalente a llevar el collar hasta la posición 0 y soltarlo repentinamente, si hacemos eso, este término se va porque el h es 0 y me queda el delta estático al cuadrado raíz cuadrada, que es igual al delta estático, que con este delta estático se suman. Y la conclusión que tendría sería que el delta máximo es igual a 2 veces el delta estático. Y esta es una de las conclusiones más importantes que vamos a tener en el tema de esfuerzo axial y que es válida como concepto para los otros temas, y es la siguiente. Si violamos la hipótesis de estática, aún cuando el problema parezca estático en el sentido de que llevo la carga hasta la ubicación y la suelto repentinamente, pero sin ninguna altura, que parecería ser que ese problema sería similar al problema estático, la conclusión que obtengo es que el desplazamiento máximo que obtengo es 2 veces el desplazamiento que obtengo asumiendo estática. Quizá lo compliqué un poco en palabrerío, pero lo que quiero decir es, si llevo el collar a la posición y lo suelto repentinamente, la palabra repentinamente quiere decir que no es estático, sino que lo suelto repentinamente, hay una aplicación rápida de la carga, la aplicación de la carga no es lenta, obtengo esta conclusión, y esto es válido y es verdad, el desplazamiento máximo es 2 veces el desplazamiento estático. Entonces, la pregunta que me surge acá es, ¿qué es el desplazamiento estático? ¿Qué implica asumir estática con respecto a la aplicación de las cargas? Y acá viene la conclusión, una de las conclusiones más importantes de la materia, que es, hablar de estática implica que la aplicación de las cargas tiene que ser muy lenta. No puedo soltar la carga repentinamente, porque si suelto una carga, que en este caso es un peso, o aplico una carga puntual, repentinamente obtengo un desplazamiento que no es consistente con el desplazamiento que estoy obteniendo al asumir un problema estático. Entonces, las cargas deben aplicarse lentamente. Esto lo voy a anotar acá.
deben aplicarse lentamente. Esta es una conclusión súper importante de la materia porque me da el indicio de que en la práctica en algo tengo que tener cuidado. Si calculé una estructura estáticamente, tengo que garantizar que en el momento que vaya a aplicarle cargas a esa estructura, esas cargas se apliquen lentamente. Si las cargas no se aplican lentamente, el problema deja de ser estático y no es válida la resistencia de materiales. Tengo que recurrir a un análisis dinámico, sea un análisis de vibraciones o sea un análisis de cargas transitorias, pero a un análisis dinámico, en fin. Entonces, la velocidad de aplicación de las cargas tiene que ser pequeña, quiere decir que las cargas tienen que aplicarse lentamente para que sea válida la resistencia de materiales. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya servido sobre todo. Nos vemos la próxima clase con torsión. Chau, chau.